Buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestro evento del día de hoy de parte de Contífico. Ya veo que tenemos 10 personas conectadas. Les agradezco si me pueden confirmar, por favor, vía chat, si tienen buen audio, si me están escuchando bien. Vamos a esperar unos minuticos que más personas se conecten. Tenemos más de 110 inscritos acá, 115 inscritos tenemos en estos momentos a la charla, entonces vamos a dar 5 minuticos más. Brenda Ortiz, ¿cómo estás? Natalia, ¿cómo estás? Súper, qué bueno que me escuchan bien. Listo, vamos a dar unos 3 minuticos más. Andrés, buenas tardes a todos, para que las personas se vayan conectando para dar inicio a la charla, ¿vale? Recuerden que todas las dudas que tengan las pueden hacer vía chat. Mientras las personas se conectan, les voy a contar cómo funciona o cuál es la metodología de este seminario, que va a ser muy sencillo, ¿vale? Entonces, primero, para atender cualquier pregunta o solicitud, la pueden escribir en el campo habilitado durante la sesión, el campo de chat, donde me están escribiendo que tenemos buen audio ahí mismo, para que sean respondidas al final en un espacio pequeño por nuestro speaker, ¿vale? Si por alguna razón presentan desconexión, problemas con audio, con imagen, pueden darle clic en la parte superior en un botón rojo que les aparece, que dice reconectar, para que vuelvan, ingresen a la charla y no se pierdan nada, ¿vale? Las memorias del evento se enviarán en 24 horas al correo que usaron para el registro de este mismo evento, entonces no se preocupen que van a poder ver nuevamente esta charla con ese link, porque todo queda grabado. Y recuerden que para nosotros es muy importante conocer su opinión acerca de las charlas que estamos generando mes tras mes. Entonces, por ello les vamos a enviar una encuesta en el transcurso de esta semana para que nos ayuden respondiéndola ahí 5 minuticos, ¿vale? Ya tenemos 13 conectados, vamos a esperar 2 minuticos más. Como les decía, tenemos más de 100 inscritos a esta charla. Entonces, démosles 2 minuticos más para empezar a las 4:05, ¿vale? Listo. Recuerden para los que van llegando que si tienen algún problema de audio o de imagen, pueden darle clic en el botón de la parte superior que les aparece el botón rojito que dice reconectar. Ahí vuelven, ingresan para que no tengan ningún problema. Bueno, todas las memorias de este evento les llega 24 horas después a los mismos correos con los que se inscribieron a esta charla. Si tienen alguna duda para que nuestro speaker responda al final de la charla, por favor, déjenos su pregunta en el chat. Ruth, buenas tardes también, que ya está llegando más gente. Como les decía, si tienen dudas pueden dejarlas en el chat para que tengamos un espacio al final con nuestro speaker y nos ayuda a responderlas, ¿vale? Bueno, ya son las 4:05. Les recuerdo para las personas que van llegando, que están el día de hoy en una charla que organizó Contífico con Brain Solutions. Recuerden que es Contífico, es un software contable y administrativo en la nube, el más avanzado y económico del mercado ecuatoriano para todo tipo de industria o negocio. En Contífico ofrecemos soluciones a la medida de las empresas, para contadores, para personas naturales, porque llevar el manejo contable de sus negocios y actividades comerciales nunca había sido tan fácil. Ahora Contífico hace parte del grupo Sigo, se unen para ofrecer soluciones a la medida de las empresas, para llevar el manejo contable de sus negocios y actividades comerciales. Contífico impulsado por Sigo, ¿vale?
Bueno, el día de hoy estamos con Natalia Hernández, quien es fundadora y CEO de Brainbox Solutions, experta en finanzas y procesos contables. Recordarles que Brainbox Solutions es una compañía que provee servicios contables y de gestión de nómina de manera externa. Son expertos tributarios e implementan sistemas contables. Sus productos están dirigidos fundamentalmente a empresas que desean mejorar la eficiencia en los procesos administrativos, financieros y de nómina. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Vanessa? Muchas gracias por la presentación. Y bueno, te cuento que he tenido un problemita con mi presentación, la estoy cargando ahora mismo, ¿vale? No te preocupes. Ha desaparecido. Entonces, dame un minuto para cargarla y ahora mismo empiezo, ¿vale? Listo. Para los que van llegando, les recuerdo, por favor, preguntas que tengan las pueden hacer vía chat. La grabación de este seminario les va a llegar el día de mañana al mismo correo en los que ustedes se inscribieron. Y si tienen algún problema de audio o de imagen, darle clic en la parte superior en el botón que dice reconectar. Recuerden que depende también la buena transmisión de esta charla, el internet que ustedes tengan, ¿vale? Ya vamos con Natalia, ya está cargando la presentación. Listo, ya estamos viendo la presentación. Ahí, fallos del directo, ya está. Listo. Bueno, Vanessa, muchas gracias por la introducción y bueno, gracias por el espacio que nos brindáis para poder hacer este tipo de presentaciones que creo que son bastante beneficiosas pues para tanto contadores, empresarios como bueno, pues para el mundo empresarial en general. Buenas tardes a todos, gracias por su asistencia y bienvenidos al webinar de hoy. Hoy vamos a hablar de la empresa de cara al futuro y cómo hacer un plan de inversión para nuestra compañía. En primer lugar, he querido comenzar con una escena de la película Ocean's 11. Dura unos minutitos, espero que les guste y tras esa escena, pues ahí comentaremos un par de cositas como introducción para el webinar. Señores, la manzana 3000 de Las Vegas Boulevard, también conocida como el Bellagio, el Mirage y el MGM Grand. Nos encontramos ante 3 de los casinos más rentables de Las Vegas. Veamos. La cámara acorazada del Bellagio. Está ubicada debajo del bulevar, bajo 60 metros de tierra firme. Salvaguarda hasta el último dólar que circula por los 3 casinos que tiene sobre ella. Vamos a robarla. Un robo relámpago, ¿eh? Es ligeramente más complicado. Ya. Esto es cortesía de Frank Catton, nuevo croupier de Blackjack del Bellagio. Bien, primero las malas noticias. El sistema de seguridad de este lugar rivaliza con el de un silo de misiles nucleares. Primero tenemos que entrar en las cajas de los casinos, algo que cuesta más que una simple sonrisa. Luego, cruzar estas puertas. Cada una de ellas tiene un código de 6 dígitos distintos que cambia cada 12 horas. Bien, a continuación está el ascensor. La cosa se complica. El ascensor no se mueve sin una identificación de huella dactilar. Infalsificable. Y sin una confirmación vocal del sistema de seguridad del interior del Bellagio y de la cámara de abajo. Que no tendremos. El hueco del ascensor, además, está equipado con detector de movimiento. Si intentáramos bloquearlo manualmente, el hueco se cerraría automáticamente, atrapándonos. Una vez en el final del hueco, el resto será coser y cantar. Solo 2 guardias más. Conoces y la puerta más sofisticada jamás concebida por el hombre. ¿Alguna pregunta? No, un túnel no sirve. Hay sensores que controlan el suelo en un radio de 100 metros. Si un topillo anidara allí, ellos lo sabrían. ¿Más preguntas? ¿No había buenas noticias? Sí. La Comisión del Juego de Nevada estipula que un casino tenga siempre en reserva el efectivo para cubrir todas las fichas que estén en juego en su sala. De modo que en un día laborable, por ley, debe tener entre billetes y monedas unos 60 o 70 millones de dólares. En un fin de semana unos 80 o 90 millones. En una noche de combate como la de dentro de 15 días, la del robo, 150 millones tirando por bajo.
Nosotros somos 11, todos a partes iguales. Calculadlo. Exacto. Una pregunta. Ujú. Digamos que accedemos a la caja y rebasamos las puertas de seguridad. Bajamos por ese ascensor imposible. Superamos a los 2 guardias armados y entramos allí donde no se puede entrar. Y sin que nos vean las cámaras. Oh, sí, lo siento, olvidé mencionar eso. Ya, digamos que hacemos todo eso. ¿Se supone que vamos a salir de allí con 150 millones de dólares en efectivo sin que nadie nos detenga? Sí. Oh. De acuerdo. Bueno, como pueden ver en este vídeo, o lo que hemos querido trasladar en esta escena, es básicamente cómo transformar una idea o un proyecto en un plan, ¿no? Bueno, adelantando que no voy a hacer ningún spoiler para aquellos que no hayan visto la película, y si es así, si no la han visto, también les recomiendo que la vean porque, aparte de ser bastante divertida, amena, tanto esa como todas las de la saga, bueno, nos deja algunas lecciones que podemos trasladar al mundo empresarial. Pero bueno, igualmente quería recalcarles, o algunos de ustedes se pueden imaginar, que no todo lo planificado el día del robo sucede tal y como estas personas lo habían previsto, ¿no? Y bueno, de eso va un poquito esto, y es que muchas veces nuestras expectativas realmente pues difieren mucho de la realidad, y es para eso, para lo que hacemos un plan. Realmente, cuando nosotros planificamos, no lo hacemos tanto pues para no salirnos ni movernos ni un milímetro de lo que se ha planificado como tal, sino que realmente la planificación, más que todo eso, es un ejercicio de poder ponernos en el lugar de donde queremos llegar e imaginarnos todas las dificultades que vamos a tener para lograr un objetivo. Entonces, bueno, en el mundo empresarial en general la planificación es muy importante, tanto en la parte financiera como en la parte operativa, en la parte administrativa o en la parte comercial. Hoy en concreto vamos a hablar de planificación financiera y más específicamente de la planificación financiera que tiene que ver con planes de inversión. Entonces, cuando hablamos de un plan de inversión, realmente hablamos de un plan que nos llega a dar la oportunidad de poder financiar un proyecto que queramos hacer dentro de nuestra compañía y, por lo tanto, obtener una liquidez para poder seguir con el transcurso propio tanto del proyecto como de la compañía como tal. En el transcurso, y bueno, nosotros en Brainbox, como somos una empresa relacionada todo con el tema contable, tributario y asesoría financiera, y tanto en mi carrera como consultora externa también, la mayor parte de los problemas que suelen tener las compañías suelen tener que ver con problemas financieros. ¿Y a qué me refiero con esto? Al final es un problema de una falta de recursos o de cómo administrar los recursos. Hay en muchas ocasiones que nos faltan recursos para poder llegar a la meta que nos hemos propuesto, y hay en otras ocasiones que sí que tenemos los recursos, pero el problema es que hacemos una gestión de ella o de ellos de una forma pues que no es la debida para llegar a la meta que nos proponemos. Entonces, en ese sentido, y un poco la idea de la planificación, pues es eso, es un poco orientar a dónde queremos llegar y seguir el camino adecuado para llegar a esa meta. Y repito, no es tanto el no salirnos de esa planificación que hemos hecho, sino el hacer el seguimiento mes a mes para poder ir corrigiendo y tratar de llegar a esa planificación que hicimos o ese camino o mapa, hoja de ruta que habíamos marcado, pero el objetivo también es un poco en el momento en el que estamos haciendo la planificación poder ponernos en la situación e imaginarnos tanto todas las cosas buenas que se pueden dar por el camino como todas las cosas malas que pueden acontecer. Entonces, personalmente sí que quise establecer me animé un poco a hablar sobre este tema
porque cuando encuentro a veces problemas de financiación, siempre se ve como un problema con mayúsculas dentro de una compañía y bueno, es un problema más a resolver. Para mí el propósito, me gustaría que la idea que muchos de ustedes se vayan hoy a su casa, bueno, se vayan después del webinar, muchos supongo que estarán en la oficina o en su casa, pero que se vayan con una idea impregnada que básicamente cuando estamos frente a un problema financiero, un problema de recursos, existe una oportunidad para ofrecer un rendimiento a un inversor potencial y así podemos ver siempre este problema financiero. Cómo presentar un rendimiento a una persona externa que esté interesada en invertir. Y parte de eso, y lo que vamos a ver en el webinar, es cómo hacer atractivo ese plan de inversión para un tercero y que decida invertir en nuestro proyecto antes que invertir en otras cosas. Entonces, bueno, sin más introducción, vamos a hablar en primer lugar qué es un plan de inversión. Un plan de inversión, pues un poquito como estaba estableciendo en la introducción, no es otra cosa que establecer una asignación de recursos. Es decir, normalmente va a ser dinero y vamos a hablar de dinero, ¿no? Porque al final el dinero es el lenguaje que usamos todos, pero bueno, pueden ser personas, pueden ser infinidad de cosas, pueden ser equipos, pueden ser terrenos, edificios, pero por lo general todo eso lo trasladamos al lenguaje común que es el dinero, ¿no? Entonces, es cómo asignamos una serie de recursos durante un tiempo X para producir un rendimiento determinado. Entonces, normalmente, cuando nosotros planteamos un plan de inversión, lo que estamos o lo que esperamos es que a mayor rentabilidad, mayor probabilidad de que el inversor quiera invertir en ese plan, ¿no? O sea, por eso es importante, y lo veremos más adelante, poder hacer distintos planes que le ofrezcan, bueno, distintas rentabilidades al inversor, pero también distintos beneficios de otras variables que tendrá que evaluar. Entonces, claro, cuando hablamos de un plan de inversión y estamos hablando dentro del ámbito empresarial, normalmente ese plan de inversión está asociado o está vinculado al business plan empresarial o al business plan de un proyecto específico de ese negocio, ¿no? Entonces, normalmente nosotros vamos a hacer un plan de inversión que esté asociado a ese objetivo que queremos conseguir empresarialmente. Y bueno, ahí nos va a marcar un poco el monto de la inversión que vamos a querer cubrir y también los tiempos de la inversión con los que queremos o los tiempos en los que vamos a retornar ese capital que nos han prestado, ¿no? O que se ha invertido. Entonces, habrá que establecer, pues como pongo ahí, un paquete específico que juegue con todas estas variables. Entonces, el cómo y cuándo podré devolver el dinero es lo que va a ofrecer un porcentaje determinado u otro de rentabilidad. Y bueno, básicamente vamos a poner un ejemplo, ¿no? Para que ustedes entiendan cómo ligar un plan de inversión a un business plan empresarial. Yo tengo un business plan a 3 años, en el que de aquí a 3 años, pues me invento que llegar a una cifra de clientes, a una cifra de facturación, a mantener unos costos X, etcétera, etcétera. Para llegar a ese objetivo de mi business plan, yo tendré que realizar una serie de cosas dentro de mi negocio que hagan que llegue a esos objetivos normalmente de facturación, ¿no? O de posicionamiento de la marca, de lo que ustedes quieran. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos querido plantear aquí es que dentro de ese business plan, pues en 2022 nos proponemos abrir una nueva línea de negocio dentro de nuestra empresa. Esa nueva línea de negocio
tiene un costo de $40.000. Y normalmente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, normalmente tenemos dos vías, dos posibles opciones para obtener esos $40.000 o para llegar a abrir esa nueva línea de negocio. En primer lugar, bueno, podemos esperar a tener los $40.000 nosotros mismos y pues esperar a tener capital propio. Es decir, si a lo mejor de aquí a un año, año y medio, 3 años se estima que la empresa va a ir dando unas utilidades X, pues cuando tenga la suma de los $40.000 con las utilidades que genera la empresa, yo abro la nueva línea de negocio. Eso lo que puede pasar es que entonces a lo mejor mi business plan, en vez de abrir la línea de negocio en 2022, a lo mejor la tengo que abrir en 2027. Bueno, eso es una opción, es válida, pero obviamente hay una serie de temas que hay que evaluar del aplazar esa decisión tanto tiempo. Porque a lo mejor ya lo que tiene sentido hoy hacerlo ahora es muy provechoso, pues porque a lo mejor no tengo competencia, pero dentro de 5 años sí la tengo. Entonces, eso es lo que hay que evaluar. Y la segunda opción es, si yo no dispongo de recursos propios, pues me toca pedir recursos ajenos, ¿no? Y la más común dentro de la petición de recursos ajenos, pues como todos sabemos, es la solicitud de un préstamo bancario. Bueno, ¿qué sucede cuando nosotros pedimos un préstamo bancario? Básicamente, 3 cosas fundamentales. Hay que cumplir una serie de requisitos, asumir unos intereses y bajo unas condiciones. La primera de ellas, cumplir una serie de requisitos. La realidad es que como nosotros tocamos a la puerta del banco, el banco al final tiene su poder de negociación, que a nosotros básicamente nos deja con un poder de negociación nulo. Con lo cual, nos pide una serie de requisitos. Entonces, bueno, la obtención de un préstamo bancario es una vía. Normalmente los requisitos pues suelen ser tener una cuenta abierta en ese banco durante X tiempo, cumplir una serie de parámetros, pues no tener deudas ni fiscales ni mora en determinados organismos de control. Todo ese tipo de cosas, tenerlas al día. Entonces, bueno, para una empresa que lleva un tiempo, esto pues puede ser algo viable siempre y cuando cumpla esos requisitos. Cuando no cumple esos requisitos, bueno, tendrá que trabajar por cumplirlos y luego ya podrá pedir el préstamo. O tendrá a lo mejor que hacer alguna contratación de asesoría como para presentar mejores ratios y demás de cara a un préstamo bancario. Ahora bien, cuando estamos hablando, por ejemplo, de comenzar con un emprendimiento o comenzar con una nueva compañía o constituir un nuevo negocio, normalmente el acceso al préstamo bancario se ve bastante limitado porque siempre uno de los requisitos que va ligado es tener una garantía de solvencia, de que esa compañía tenga una garantía, que tenga una vida X de X años trabajando con la entidad financiera. Entonces, cuando nos encontramos con un nuevo proyecto, esto ya se ve limitado. Hay otras opciones y hay veces que las entidades financieras aquí en el Ecuador se ofrecen capital o préstamos, créditos, líneas de crédito para nuevos proyectos. Pero la realidad es que es bastante complicado acceder a este tipo de ayudas. Entonces, bueno, pero se puede igualmente. Igualmente se puede. Es más laborioso y no existe mucho, pero se puede llegar a obtener este tipo de financiación, ¿no? Ahora bien, cuando también el segundo punto que señalábamos a la hora de solicitar un préstamo bancario o financiación a través de un banco es que los tipos de interés nos los marca el banco y no tenemos posibilidad o lugar a la negociación. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que en el mercado ecuatoriano más o menos los tipos de interés al consumo para una empresa o para una actividad de tipo comercial, ya sea con un RUC personal, varían entre el 8,5 y el 12%, bueno, es un tipo de interés bastante elevado, ¿no? Entonces, y realmente ahí, bueno, ya entrarían en juego para poder negociar pues el rating financiero de nuestra compañía o de nuestro RUC, etcétera, etcétera.
Esto está muy ligado también con el tema de las condiciones. Al igual que con los tipos de interés, con el tema de las condiciones tampoco hay lugar de negociación. O sea, al final los préstamos o el acceso al crédito bancario, hay ahí una oferta que si te gusta la tomas y si no, pues no hay mucho lugar a negociar. Y cuando hablo de condiciones es el tema de las cuotas, la forma de amortización del préstamo, si es francesa o alemana, que eso varía mucho para ver si pago más o menos intereses, el tiempo, la carencia del préstamo, etcétera, etcétera, periodos de gracia. Ese tipo de cosas normalmente nos vienen impuestas por el banco y si nos cuadran bien y si no, pues ya está. Entonces, bueno, como alternativa a esto, realmente existe lo que es plantear un plan de inversión para nuestro proyecto empresarial, ¿no? ¿Y en qué se basa el plantear un plan de inversión? Bueno, se basa básicamente en hacer un paquete de inversión para nuestro proyecto, ofrecérselo a un tercero y darle a ese tercero unas condiciones que le sean más atractivas que lo que actualmente pudiera recibir normalmente en el mercado bancario por dejar su dinero depositado ahí y no tocarlo durante un tiempo determinado. Entonces, lo que tenemos que tratar a priori es mejorar las opciones de depósitos bancarios para los ahorradores que ofrece el banco. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, la realidad es que cuando estamos hablando de crear un plan propio de inversión o un plan de inversión propio, mejor dicho, lo que estamos consiguiendo es tener un mayor poder de negociación, ¿vale? Porque, por ejemplo, les pongo ahí, si el banco me está dando a mí un préstamo al 12%, pongamos, y en cambio por un depósito de ahorro está ofreciendo el 6%, yo tengo una horquilla para negociar con un inversor del 6%. Entonces, yo puedo hacer ahí uno o varios planes para distintos tipos de inversores que se adecúen tanto a lo que yo necesito como a lo que otros inversores pueden llegar a invertir, ¿no? Puedo hacer planes con una rentabilidad del 7, otros con una rentabilidad del 8, otras con una rentabilidad del 9. Me sigue saliendo mucho más económico que el banco me preste al 12 y al inversor le sale mejor que dejar sus fondos al 6%. Entonces, bueno, fundamentalmente, ¿cuáles son las ventajas en un plan de inversión propio? En primer lugar, es que vamos a diseñar un plan de inversión para un tercero acorde a nuestro business plan, a las necesidades específicas de nuestro business plan. Y bueno, a lo mejor yo en mi business plan del proyecto que quiero sacar adelante, resulta que el primer año no es rentable. Empiezo a ver rentabilidad a partir de el mes 16. Bueno, yo puedo establecer condiciones quizás de empezar a devolver el préstamo a partir de esa fecha, ¿vale? O empiezo a ver rentabilidades más altas y a lo mejor puedo establecer un tipo de interés que va creciendo con el tiempo en vez de un tipo de interés lineal, me invento, ¿vale? Pero claro, yo puedo jugar con eso conforme a la planificación de mi business plan y hacer un modelo de inversión y de financiación pues acorde a ese business plan que yo quiero lograr alcanzar. Por otro lado, esto también me permite calcular muchísimo mejor los costos de financiación y otro tipo de costos asociados a financiación de préstamos y créditos, como pueden ser los costos de apertura. Hay muchos créditos y préstamos pues, que llevan aparejados este tipo de costos. Los costos de demora. Por ejemplo, puedo establecer una fecha, un rango de fechas a poder pagar las cuotas del préstamo y que a lo mejor si me paso pues no tenga una penalización de un interés mayor y cosas así. Bueno, ese tipo de temas pues realmente los podemos trasladar muchísimo mejor o manejar de una mejor forma cuando nosotros mismos somos los que creamos el proyecto de inversión. Y por último, pues
la realidad es que al final estamos dando un beneficio mayor a un tercero, que en vez de dejar su depósito en un banco y recibir el 6%, pues quizás con nosotros puede recibir un 2% más, me invento. Entonces, no solo tenemos que ver los beneficios que nosotros sacamos, sino también lo que podemos aportar a terceras personas. Una vez vistas las ventajas de crear un plan de inversión propio, que en el fondo nos da mucha más independencia y nos ayuda y nos va a ayudar mucho más a conseguir la meta de nuestro business plan, me gustaría plantearles los dos objetivos fundamentales que tiene el plan de inversión empresarial. Bueno, cuando hablamos de un plan de inversión, y hago un pequeño recorderis de la parte inicial de la presentación, estamos hablando de meter unos recursos para obtener un rendimiento. Es decir, yo meto 100 y dentro de X tiempo tengo 110. He ganado 10. Ese ha sido mi rendimiento, el 10%. ¿Vale? Pero cuando estamos hablando de un plan de inversión empresarial, esos recursos se emplean para conseguir unos fondos que me van a llevar a elaborar un proyecto empresarial, que puede ser fundar un negocio, adquirir una línea de activos, contratar a personal nuevo, abrir una nueva línea de negocio, sacar un producto nuevo, ¿no? Hacer un plan de marketing, un X. Entonces, esa inversión no va simplemente a obtener un valor económico, va a obtener unos resultados empresariales que obviamente finalmente dejarán un valor económico, pero ese plan de inversión, su objetivo último es financiar un plan empresarial. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay dos cosas importantes que tratamos de transmitir cuando hacemos un plan de inversión empresarial. Uno es reducir el riesgo asociado a la incertidumbre del proyecto, porque nosotros estamos pidiendo financiación para invertir en un proyecto. Entonces, ese proyecto realmente es incierto. Nosotros tenemos que acotar esa incertidumbre del proyecto. ¿Y cómo la podemos acotar? Bueno, aquí les pongo el ejemplo y es la práctica mayormente usada de siempre tratar de hacer 3 escenarios en el business plan. No en el plan de inversión, sino en el business plan. En el business plan, pues podré hacer un escenario conservador, un escenario medio y un escenario optimista. Una vez hechos estos 3 escenarios, dónde me mueva yo, eso va a depender un poco de cómo soy yo como gerente de un proyecto o de una empresa. Si hay gente que prefiere ser conservadora, pues porque prefiere estar siempre por encima de lo presupuestado o de lo planificado y que cosas que no puede llegar a controlar pues no le hagan tumbar su plan. Por ejemplo, y qué más mejor ejemplo que el ejemplo del COVID-19. O sea, ninguno sabíamos o pensábamos que podía pasar algo de esto, ¿no? Pues yo seguramente pongo la mano en el fuego que a día de hoy muchas de las planificaciones financieras de muchas empresas ahora tienen en cuenta un factor riesgo que a lo mejor antes no tenían, ¿no? Y era el que cualquier cosa pueda suceder, como una tercera guerra mundial, un ataque de virus como lo que ha sucedido o demás, o sea, una plaga de virus o cualquier cosa, ¿no? Que no está al alcance nuestro que lo podamos manejar y mucho menos pensar que va a suceder, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que al revés prefiere moverse en un escenario optimista porque al ponerse grandes metas, pues es como que se incentivan a buscarse la vida o ser creativos para conseguir esas metas. Entonces, ¿en qué escenario ustedes se van a mover? Pues bueno, va a depender de un poco su feeling también del modelo de negocio, el conocimiento que tengan del entorno, pero es importante que cuando ustedes presentan un plan de inversión a un tercero puedan plantearle los 3 escenarios porque, bueno, ya no está bajo su decisión el usar el conservador, el medio o el optimista, ¿no? Por otro lado, al final un poco el
el secreto de esta planificación empresarial o de inversión un poco es el seguimiento periódico de ese business plan. No tanto que, como decía al principio, que no se desvíe, pero al hacer esa planificación, pensar en ello y ponernos en el lugar de ese business plan y de ese proyecto que vamos a elaborar, pues sacamos a la luz ciertas variables que nos hacen acotar ciertos riesgos o por lo menos tenerlos en cuenta, esos riesgos. Y al tenerlos en cuenta, pues podremos poner medidas a lo largo de nuestro business plan para que esos riesgos no se den, ¿no? Entonces, a la hora de hacer el plan empresarial, el primer objetivo es tratar de reducir los riesgos asociados a ese proyecto que vamos a financiar o que esperamos que alguien financie. Por otro lado, la otra premisa es tratar de maximizar la rentabilidad del proyecto. Es decir, nosotros estamos pidiendo inversión para garantizar una rentabilidad, que se supone que esa rentabilidad, por lo menos a largo plazo, tiene que ser menor que la rentabilidad de mi propio business plan. Porque yo estoy haciendo al final o estoy obteniendo fondos o pidiendo fondos para obtener una rentabilidad futuro que se supone que tiene que ser mayor. O por lo menos ese costo tiene que ser menor que luego la amortización que yo voy a llevar en un futuro de ese business plan. Entonces, habrá que considerar el costo de la inversión realizada a lo largo del tiempo y luego cuánto tiempo voy a maximizar yo ese costo, ¿no? Esa inversión. Entonces, habrá que elegir la opción del mayor beneficio, tanto a la hora nosotros de buscar inversor como el inversor a la hora de decidir dónde pone el dinero, ¿no? Entonces, tienen que tener claro que a la hora de observar los riesgos y beneficios, realmente no solo pueden tener en cuenta lo que arriesgamos, lo que perdemos o lo que ganamos, sino que hay que tener en cuenta también otros aspectos un poco menos tangibles. Estos aspectos son 3. Son el tiempo, el grado de información y el costo de la inversión. Cuando nosotros le planteamos a un inversor que invierta en nuestro proyecto, pues igual que le vamos a poner el factor riesgo y le vamos a tratar de minimizar el riesgo al máximo y le vamos a tratar de dar una rentabilidad máxima, tenemos que también plantearle el tiempo en el que él va a tener un retorno de su inversión. Obviamente, cuanto más tiempo tarde esa persona en obtener su inversión, obviamente esa persona o ese inversor va a esperar obtener un mayor interés. El segundo punto es el grado de información. ¿Qué queremos decir con el grado de información? Bueno, cuando nosotros planteamos un plan de inversión a un inversor, el inversor es una persona que normalmente tiene unos ahorros, pueden ser muchos o pocos, y quiere obtener un rendimiento por esos ahorros. Pero claro, esos ahorros les ha costado mucho tiempo y esfuerzo crearlos. Con lo cual, no va a querer o no nos va a dar sus ahorros así como así a ojos cerrados. No, si es un inversor medianamente analítico, sopesará dónde mejor mete sus ahorros. Entonces, ¿qué pasa? Hay opciones que plantean, pues, que venden, ¿no? Brokers que venden planes de inversión y, bueno, pues con una información, con un aseguramiento de una rentabilidad, etcétera, etcétera. Cuando nosotros obtenemos o pedimos inversión externa, tenemos también que no adornar, sino presentar bien en qué están invirtiendo, para qué están invirtiendo, qué pensamos hacer con el dinero. No es tanto dar explicaciones como si fueran socios, pero hay que dar explicaciones suficientes porque la obtención de ese dinero o la obtención del rendimiento estará garantizada de la viabilidad del proyecto que nosotros estemos presentando, ¿vale? Y por último, el costo de la inversión. ¿A qué nos referimos con el costo de la inversión? Bueno, no nos referimos únicamente al costo de
tener un dinero e invertirlo, sino también al costo de oportunidad. Es decir, cuando un inversor decide meter el dinero en nuestro proyecto, está decidiendo no meterlo en otras cosas que le proporcionan otros rendimientos, que pueden ser materiales o inmateriales. Por ejemplo, pensemos que somos un inversor y nosotros tenemos 40.000 dólares, que eran los que el proyecto anteriormente necesitaba para abrir una nueva línea de producción. Bueno, nosotros como inversores tenemos ese dinero, pero resulta que más que inversores somos ahorradores. Ese dinero nosotros lo hemos ahorrado durante toda nuestra vida y nuestro plan para ese dinero era mandar a la universidad a nuestros hijos el día de mañana, a nuestra hija. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros metemos ese dinero en ese plan, en ese business plan, a lo que estamos diciendo que no es a llevar a nuestra hija a la universidad. Entonces, muchas veces tenemos que considerar también estos costos, porque no es solo el costo de lo que haces con el dinero en ese momento o el tener ese dinero, sino lo que dejas de hacer al haber dicho ok a ese proyecto que vas a realizar o en el que vas a invertir. Entonces, bueno, como resumen, sí me gustaría señalar, o como algo importante de la presentación, sí me gustaría que tuvieran en cuenta que cuando ustedes busquen financiación de forma externa con un plan de inversión propio, tengan en cuenta los 5 tips siguientes. Primero, tenemos que ofrecer un plan de inversión donde el riesgo sea leve o esté garantizado. ¿A qué me refiero a que el riesgo esté garantizado? Pues a que, por ejemplo, si el proyecto que yo estoy presentando, a lo mejor el inversor no lo ve tan suculento o tan, vamos a decir, robusto como pudiera ser invertir en acciones de Apple, por ejemplo, la garantía es que quizás dentro de la sociedad los socios de esa compañía respondan solidariamente a la devolución del préstamo si es que al final el proyecto sale bien o sale mal, ¿vale? Es más, aquí en Ecuador esa es la garantía. O sea, se supone que en Ecuador los socios de una compañía responden de forma solidaria tanto con los bienes de la compañía como con sus propios bienes de todas las deudas que una compañía adquiera, ¿vale? Entonces, bueno, por ese lado estaría garantizado. Por otro lado, hay que presentar una rentabilidad mayor que lo que pueda encontrarse en el mercado en general ese inversor. Además, el tercer punto es que el inversor recupere el dinero en un tiempo que para él sea atractivo recuperar. Si yo, por ejemplo, esos 40.000 dólares no los voy a tocar de aquí a 10 años que mi hija vaya a la universidad, bueno, a lo mejor a ese inversor le puedo plantear el devolverle el dinero y darle una rentabilidad de aquí a 10 años. Pero si yo realmente quiero esos 40.000 dólares para pagar un terreno que me quiero comprar dentro de 3 años, necesitaré el dinero dentro de 3 años. Entonces, por eso hay que armar distintos planes que este tipo de variables puedan ser acordes a los gustos de cada inversor. Por cuarto lugar, que el plan esté respaldado con información para que dé robustez, seriedad, garantía y tranquilidad al inversor. Y por último, que el inversor que nos encontramos pueda desembolsar el costo que nosotros pedimos. Entonces, para eso sí que es importante que tengan en cuenta que hay veces que más vale a lo mejor hacer distintos planes de inversión y buscar a distintos inversores que a lo mejor hacer un único plan para un único inversor, porque va a ser a lo mejor difícil encontrar el monto entero que nosotros necesitamos. Entonces, bueno, esos serían los 5 tips que ustedes tienen que seguir cuando hagan un plan de inversión para buscar financiación externa y que no sea a través de la financiación bancaria tradicional. Entonces, bueno,
hemos hablado de qué es un plan de inversión, qué tipos de financiación tenemos, la propia, la externa. En la externa tenemos la banca tradicional y en la externa pues yo les animo a que busquen otro tipo de vías que les puede facilitar y que les pueden ser menos costosas a la hora de obtener financiación. Y bueno, esto siempre lo hemos hablado desde el punto de vista o desde una premisa en la que estamos dando, o yo estoy dando por supuesto, que su negocio necesita financiación. Pero quizás estemos en un punto, o ustedes estén en un punto en su compañía en el que ya dan utilidad año a año y no necesitan financiación. Bueno, si están en ese punto, pues les doy la enhorabuena porque llegar a ese punto es complicado y bueno, ahí ya se tienen que sentir bastante orgullosos. Pero si están en este punto, ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla a la presentación y vamos a ver qué planes de inversión pudieran ustedes evaluar con esas utilidades que les reporta su negocio año a año. Bueno, obviamente la primera es invertir en su propio negocio. ¿No? O sea, normalmente, pues cuando no queremos repartir las utilidades entre los socios de la compañía en forma de dividendos, esas utilidades se reinvierten en el negocio y se reinvierten en el negocio para obtener un rendimiento mayor. Entonces, siempre habrá que sopesar esta primera opción con otras opciones más comunes, que son las que les voy a plantear. Hay muchísimas otras opciones. Yo les voy a plantear las 3 opciones más comunes que quizás le otorgan a priori más rendimiento que lo que le otorgaría un business plan de su propia compañía. Entonces, la primera y más común es invertir en acciones y bonos. La diferencia principal entre una acción y un bono es que normalmente la acción tiene que ver con una renta variable, que no es una rentabilidad fija, sino que yo meto un dinero y me puede dar un 3, un 2, un 7 o un 15, ¿vale? Depende de cómo se comporte el mercado. Entonces, bueno, normalmente este tipo de inversiones, pues la gente suele tenerlas diversificadas, no mete todos los huevos en la misma cesta y bueno, pues ya ahí depende un poco de la actitud de cada uno y también de los recursos que mantenga cada uno. Lo ideal es tener pues un portfolio de inversiones que no todas estén en paquetes accionariales, pues porque son más riesgosos que otro tipo de cosas, como por ejemplo los bonos del Estado. Por cierto, el ecuatoriano ahora está bastante o mejor valorado que hace unos meses, lo cual, bueno, no ofrece mala rentabilidad. Ahora bien, ¿cómo podemos invertir en acciones o en bonos? Pues se puede invertir tanto en mercados de valores o en bolsa nacional como extranjera. Y existen algunas apps, yo les he dejado aquí algunos ejemplos, Robinhood, eToro, FX Trading Broker. Bueno, ahí tienen algunos ejemplos de apps en las que ustedes pueden hacer inversiones o adquisiciones de compra y venta de acciones y de bonos del Estado normalmente, pues de distintas bolsas internacionales. Ahora bien, sí que tienen que tener en cuenta que normalmente este tipo de aplicaciones o cuando ustedes invierten en bolsas extranjeras, normalmente les piden que lo hagan a través de una cuenta del sitio en el que la bolsa opera. ¿Vale? Eso simplemente como tip. Otra forma de inversión, invertir en fondos o plazos fijos. Básicamente ahorros que ustedes puedan tener, depositarlo en una cuenta de depósito de ahorro de una entidad bancaria. Bueno, normalmente ese depósito no se puede tocar durante un tiempo determinado, que es donde nos empieza a generar los intereses la cuenta en cuestión. Y aquí en el mercado ecuatoriano los tipos de interés o los tipos de rendimiento normalmente rondan entre el 3 y el 6%. Depende de la entidad, del tiempo, del monto que se deje, etcétera, etcétera. Sí que es cierto también, y les comento, que se prevé una liberalización, o no tanto liberalización de la banca ecuatoriana, porque está liberada, pero se prevé que quizás puedan entrar algún banco extranjero. Bueno, todavía no hay nada en firme, pero si esto llega a suceder, la realidad es que esos tipos de interés de rendimiento van a bajar, porque en otros mercados, tanto del entorno
como bueno, pues ya mercado estadounidense o mercados europeos, los rendimientos oscilan el 1 o el 2%, para que se puedan hacer una idea. Entonces, cuando hablamos de rendimientos del 6% en una renta fija, en un depósito, realmente es algo bastante suculento. Entonces, bueno, eso también se lo dejo ahí. Y por último, pues la última opción que les pongo aquí, hay otras opciones, pueden invertir en criptomonedas, o sea, hay infinidad. Yo les he puesto y les señalo las 3 más comunes, o las 3 con las que yo personalmente estoy más cómoda. La otra opción es, hemos estado hablando durante todo este tiempo de pedir inversión a un tercero. Bueno, pues también podemos ser nosotros los inversores de un proyecto de una persona que quiere emprender un negocio o tiene necesita inversión en su propia compañía. Entonces, esta figura normalmente es conocida como Business Angel, pero tiene una peculiaridad. Normalmente, no siempre, la garantía de esa inversión para el Business Angel es que en caso de que no se le pueda devolver el dinero, o incluso aun devolviéndosele el dinero, se le otorga una proporción de la compañía, es decir, se le otorga parte de la sociedad, ¿vale? Un porcentaje de la sociedad. ¿Qué sucede? Aquí en Ecuador y en otras regiones también, en otros países también, cuando nosotros somos socios de una compañía y prestamos dinero a esa compañía, no podemos recibir intereses por ese préstamo, porque se entiende que esos intereses son parte de los dividendos que me repartiría a mí la compañía por la utilidad generada. Entonces, si yo recibo intereses sobre ese préstamo que he hecho a esa compañía y soy socio de esa compañía, si no soy socio no pasa nada, pero si soy socio, yo voy a tener que aplicar o me van a tener que aplicar a esos intereses una retención del 22%, ¿vale? Entonces, bueno, que lo sepan, porque si lo hacen en alguna ocasión para una empresa en la que ustedes tienen participación o son accionistas, cuidado, porque les puede llegar una notificación del SRI con el tiempo, ¿vale? Si es que no han emitido esa retención del 22%. Y bueno, teniendo en cuenta todo este portafolio de inversiones, yo lo que les animo es que cuando ustedes tengan unos ahorros o una utilidad de su empresa, que siempre pongan distintas opciones de rendimiento sobre la mesa. Porque al igual que hemos estado hablando la mayor parte del webinar sobre cómo convencer o cómo poder vender o hacer atractivo un plan de inversión para que un tercero nos preste dinero para nuestro plan de negocio, nosotros también tenemos que evaluar esas inversiones como rendimientos, ¿no? Que quizás son rendimientos con los que yo luego financio mi negocio. Entonces, al final tienen que ver dónde obtienen mayor rendimiento, dónde depositen ustedes su dinero. Entonces, bueno, ya estamos finalizando y nada, simplemente yo quería concluir la presentación con 2 ideas clave. La primera es que cuando necesiten financiación, no tengan recursos propios, realmente no se queden únicamente con la opción del banco. Ojo, hay veces que es la más ventajosa, ¿vale? Pero traten de evaluar otras opciones, traten ustedes de buscar sus propias financiaciones porque, bueno, pueden planificar mejor un proyecto y sobre todo los costos de ese préstamo pues estarán muchísimo más asociados a las necesidades que ustedes vayan teniendo y seguramente les salga más provechoso. Pero bueno, con esto no quiero decir que no se cierren a pedir un préstamo en el banco, sino simplemente que piensen antes de pedir un préstamo en el banco si tienen otras opciones en las que ustedes puedan crear sus propios planes de inversión para su empresa. Y la segunda idea es que si se lanzan a crear un plan propio de inversión para su empresa, que consideren las 5 variables de las que hablamos. Poco riesgo, buen rendimiento,
un tiempo adecuado para el inversor del retorno de su capital y de su rendimiento, disponer de una información que le haga al inversor confiar en ese proyecto y tratar de no tener un costo elevado o que los desembolsos de capital para un inversor o inversores no sean demasiados, pues para poder obtener más rápidamente la financiación. Quizás no con uno, pero a lo mejor tenemos, en vez de buscar un solo inversor, buscar 5. Así que bueno, espero que les haya gustado la presentación. Ahora vamos a abrir el turno de preguntas y respuestas y nada, igualmente aquí para cualquier pregunta, si tienen alguna pregunta ya un poco más personal, nosotros no tenemos ningún problema en el día de mañana poderles atender con la pregunta que tengan ya personal para su tipo de negocio. Aquí les dejo los datos, igualmente tienen un código QR con el cual pueden escanearlo y bueno, pueden entrar en nuestra web para revisar cualquier cosa sobre nosotros que necesiten. Así que nada, Vanessa, aquí espero que haya gustado la presentación y estoy a disposición de las preguntas que hayan podido salir. Pues hasta el momento no veo ninguna pregunta en el chat. No sé si alguien tenga alguna pregunta, de pronto de todas las personas que están conectadas, que nos las dejen en el chat. No lo han escrito, pero hasta el momento no nos hicieron ninguna pregunta. Perfecto, perfecto. Bueno, si quieres esperamos unos minutitos y si no, pues no hay problema. Igualmente, daros las gracias siempre por la iniciativa y nada. No, a ti, muchísimas gracias también por la ayuda. A todos, gracias por asistir el día de hoy a esta charla. Recuerden que la grabación les llega el día de mañana al mismo correo en los que ustedes se inscribieron. Y nada, creo que no hay ninguna pregunta, nadie nos escribió nada en el chat. Cualquier cosa, si alguien tiene preguntas, igual ahí está el QR que nos deja. Pero no. Perfecto, Vanessa, pues genial. Listo. Muchas gracias a todos por la asistencia y bueno, gracias a vosotros. Vale, que estés muy bien. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Chao.